El inicio de la enfermería en México, conflictos de poder y de género, 1806-1904. En el inicio de la enfermería profesional en el siglo XIX, el trabajo de las enfermeras era el ambiente físico y emocional. Sin embargo, el médico decide cuál es el trabajo realmente importante y de qué forma se tenía que hacer. El 6 de enero, en México, se celebra el Día de la Enfermera, en virtud de que el médico José Villagrana, director del Hospital Juárez de México, calificó como un regalo de Reyes para los pacientes la presencia de las enfermeras. La historia de la enfermería se remonta a las primeras enfermeras monásticas islámicas en la Edad Media, aunque se considera a Florence Nightingale como la madre de la enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. En México, la población ocupada que presta servicios de enfermería profesional, técnicos y auxiliares asciende a 302,000 personas. Alrededor de 9 de cada 10 son mujeres. La edad promedio de las enfermeras y los enfermeros generales es de 38 años. El promedio de escolaridad de la población dedicada a la atención y cuidado de los enfermeros es de 12,2 años de estudio. 7 de cada 10 enfermeras y enfermeros residen en localidades de 100,000 y más habitantes, y 1 de cada 10 en localidades rurales. 9 de cada 10 enfermeras o enfermeros prestan sus servicios a cambio de un sueldo o salario, y la porción restante trabaja en forma independiente. En nuestro país, a la llegada de los españoles, así como en el inicio de la época de la colonia, la regulación de los establecimientos y el ejercicio de las profesiones enfocadas en la curación y la atención de los enfermos tuvieron a cargo del Tribunal Protomedicato. Orígenes de la enfermería moderna. En el siglo XIX han existido dos importantes modelos de formación de la enfermería que no fueron de órdenes religiosas católicas. El ejemplo es de Kaiserswerth y de Nightingale. El Hospital Kaiserswerth de Alemania formaron a las enfermeras diaconisas protestantes. Eran modelo dependiente del médico donde las enfermeras debían cumplir las órdenes de este. Florence Nightingale, fundadora de la enfermería moderna, inició la profesionalización del cuidado en Gran Bretaña. Su modelo se centró en cuidar el enfermo, no la enfermedad. Nightingale estableció que la enfermería se daba importancia al uso adecuado del aire fresco, la luz, el calor, la limpieza, la tranquilidad y la administración de una dieta que ayudara a la fuerza vital del paciente. En la educación, la definición de la enfermería como profesión que requiere educación fue impulsada en 1893 en Chicago en la Exposición Colombiana, la primera exposición importante donde las mujeres juegan un rol prominente. La enfermería es una entidad educativa para las mujeres. Estaba en su segunda generación y muchos líderes de Europa y América del Norte participaron en el Congreso. Florence Nightingale envió un artículo importante, Enfermería para los enfermeros y Enfermería para la salud. En el Congreso de Chicago, los influyentes y experimentados de la enfermería describieron el futuro global de la enfermería para los próximos 50 años y los temas resonaron en las escuelas de enfermería. Inicio de la enfermería en México. El inicio de la enfermería profesional en México estaba muy vinculada con el país vecino, los Estados Unidos de América. Eduardo Lisiaga, director del proyecto de la nueva Escuela de Enfermería y líder de la medicina organizada mexicana, en la lucha por establecer la enfermería con una visión de salud distinta a de la medicina alopática. Esta lucha que se vivió en México fue un intento de la medicina para controlar y someter la enfermería. A través de los pocos documentos que sobreviven, se han recuperado a lo largo de la lucha por la autonomía en la enfermería en México. La expulsión de las enfermeras en México. El 16 de noviembre de 1843 llegaron a la Ciudad de México las Hijas de la Caridad. Fueron recibidas por compacta multitud entre la que se encontraba comisiones del ayuntamiento. En 1867, la larga guerra civil que sostuvieron liberales y conservadores dio por resultado una invasión francesa. Las leyes de la Reforma, diseñadas para romper el poder económico-social del bastión conservador de la Iglesia Católica, incluyeron la supresión de las comunidades religiosas y la secularización de los hospitales y beneficencias. Las Hermanas de la Caridad fueron la orden religiosa a la vanguardia de la enfermería. El presidente Benito Juárez exentó, pero con la muerte del presidente Benemérito en 1872, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada aplicó la ley sin importar de las consecuencias y expulsó a las Hermanas de la Caridad del país, a esta orden de su supresión por ley. Planes para hospitales modernos, pero faltan enfermeras. El proyecto del Hospital General de México fue resultado de los ideales de la ciencia y el progreso a los que se aspiraba en el siglo
19. A la cabeza del proyecto estaba el Dr. Eduardo Liceaga. El Dr. Liceaga y sus colaboradores concibieron el proyecto para el nuevo hospital después de un largo viaje a los hospitales más avanzados en Europa y los Estados Unidos. El decreto presidencial de 21 de abril de 1898 inauguraba la Escuela Práctica y Gratuita de los Enfermeros. Primeros directores y profesores. En 1897, los maridos Cooper, Alfred y Lily, eran enfermeros titulados, además de ser los primeros profesores de enfermería en México. Estos partieron al término de su contrato y la escuela y el hospital siguieron siendo un proyecto sin cumplir. 1900. A finales de este año, Rose Crowder, una enfermera estadounidense de Missouri, llegó por el muy mejorado salario mensual de 500 pesos en oro, aprobado personalmente por el presidente Díaz. Titulada de la Eastern Illinois Hospital Training School for Nurses, el 7 de mayo de 1902 anunció su renuncia. En 1902, recibiendo 50 pesos de oro para su pasaje, la enfermera Garden llegó a la Ciudad de México en julio de 1902. Su logro y un reto más importante fue el traslado de la escuela desde el pequeño hospital de maternidad con apenas unos 20 pacientes al hospital de San Andrés con 600 pacientes. Rose Garden, como profesora y directora de la escuela de enfermería, formó la primera generación de enfermeras tituladas en México y se instituyó el primer examen profesional de la carrera. En agosto de 1902 ingresaron 44 estudiantes y en mayo de 1903 aprobaron 22 estudiantes, incluyeron enfermeros como Félix Lejeva y Félix Tejada. El 15 de marzo de 1904, el doctor despidió a Rose Garden por insubordinación. En una larga carta, el doctor Liceaga dejó en claro sus diferencias en la filosofía de la educación. El 9 de febrero de 1907 se fundó la Escuela de Enfermería. Por 1907, el doctor Liceaga prohibió a los hombres entrar a la Escuela de Enfermería del Hospital General de México. Los médicos ganaron el control total de la educación, o mejor dicho, la capacitación de la enfermería. Enfermera, periodista, revolucionaria, poeta, novelista y maestra de idiomas, Adela Vázquez Schiaffino también ha prestado sus servicios de enfermería durante la Revolución en 1911. Las enfermeras mexicanas estuvieron subordinadas al poder médico. La formación que se daba a las futuras enfermeras incluía tanto el aprendizaje como durante la práctica. La importancia de seguir cuidados las prescripciones del médico y sus órdenes, recordándoles siempre que la enfermera no era ni podía ser médico. En 1935 se creó el nivel técnico de la enfermería con duración de 3 años de estudios, para que también fue requisito para cursar la carrera de partera. Para 1948, gracias a la iniciativa de Everardo Landa y Cayetano Quintanilla, la Escuela de Enfermería se independizó de la medicina y se determinó que la enfermera deberá tener título y cédula profesional para ejercer. Asimismo, se inició un movimiento de crecimiento a partir de sus directores. Tuvieron las responsabilidades y las atribuciones que les confiere la legalización universitaria para promover su desarrollo. En 1968 se inició la licenciatura en enfermería. Símbolos. La lámpara tiene su historia en Florence Nightingale, quien adoptó el apodo de la Dama de la Lámpara, ya que por las noches, cuando todo el equipo de enfermeras y médicos se habían retirado, ella hacía rondas en solitario para observar el estado de los pacientes y velar por ellos. La cofia es el símbolo de la sencillez y servicio del ser profesional de las enfermeras. El origen de la cofia se remonta a la época de la Edad Media y posteriormente fue utilizada por Florence Nightingale como símbolo de pureza y servicio a la humanidad. Capa. Fue de tela de fieltro. Se usó de este material debido a las bajas temperaturas, pues se hacían guardias de 24 horas, siendo las noches largas y frías. El significado de la capa es hacerle sentir el peso en sus hombros de la responsabilidad que han contraído con la sociedad al elegir la carrera de enfermería, al brindar cuidado, amor y dedicación. Hay que resaltar que hoy en día existen en la actualidad 593 escuelas de enfermería en el país, de las cuales 103 imparten el nivel de licenciatura, 7 el técnico superior universitario y 940 el técnico. Hacen falta enfermeras de alto nivel, de manera que el reto es que la enfermera tiene que alcanzar el valor que corresponde a una práctica formal de profesionistas, pues su misión es el servicio, la investigación y la docencia. Por eso estamos formando enfermeras avanzadas, algunas con maestría y doctorado,
orientando actividades científicas para que la enfermera sea de nivel humanista y científico que la sociedad merece, y con ello pretendemos cautivar a los jóvenes para que encuentren en la enfermería una posibilidad de crecimiento y de realización humana.